Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idaña Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Estado de emergencia en Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez ha declarado emergencia en la isla y ha ordenado la activación de la Guardia Nacional tras los fuertes sismos que se han registrado durante la madrugada de este martes. En las últimas horas, la costa sur del territorio ha sido sacudida 2 veces con intensidad. El primer movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,4 y ocurrió a las 4:24 hora local. Posteriormente se presentó un sismo de magnitud 6.0. Al menos una persona murió y otras 8 resultaron heridas en el municipio de Ponce. Tras la emergencia se registraron fallos en el suministro eléctrico. Decenas de estructuras y vehículos resultaron gravemente afectados. Cuando son las 4:03, hora costa este de los Estados Unidos, nos acompaña Ángel Crespo, el jefe de Bomberos y Protección Civil de Puerto Rico. Señor Crespo, bienvenido a NTN 24. Le pregunto, ¿cuál es la situación aquí y ahora? La situación acá es que ya se está montando unos refugios para los damnificados de este movimiento sísmico y de esta serie de temblores y terremotos ya que han ocurrido en Puerto Rico. Así que yo me encuentro acá laborando con unas clínicas de salud primaria, dando apoyo psicológico y apoyo médico a los damnificados. Y la situación es de mucha atención en Puerto Rico. Nosotros pues no tenemos una cultura sísmica, ¿verdad? No estamos acostumbrados a tener este tipo de movimientos. Sí, obviamente pues tenemos la costumbre, ¿no? O ya la experiencia de manejar huracanes y otros eventos atmosféricos. Pero este tipo de movimiento telúrico es algo que es novel para la isla. Hace más de 100 años que no teníamos un evento sísmico de esta magnitud. Así que estamos, ¿verdad?, a la expectativa de sus réplicas y de la actividad que sostiene esta falla. La gobernadora ha decretado el estado de emergencia. ¿Qué les permite esto, señor Crespo? ¿Qué les facilita? Pero un estado de emergencia permite adelantar un sinnúmero de gestiones administrativas, de suministro, de coordinación, permite ciertas excepciones, por decirlo así, a reglas, a cosas burocráticas, ¿no? Todo se adelanta. Un paso afirmativo que ella dio fue la activación de la Guardia Nacional de Puerto Rico para el apoyo en la coordinación. Y aquí pues lo que esperamos ahora es una unión de voluntades de todos los sectores, de todos los niveles de gobierno, tanto local, estatal como federal de los Estados Unidos. Y obviamente pues la empresa privada, como en este caso yo que soy un pasado funcionario de gobierno, pero que soy consultor en estos temas, pues ayuda a un sinnúmero de organizaciones a que podamos, ¿verdad?, dar el apoyo a la ciudadanía, porque esto al final del día es de todos en la comunidad. ¿Cuáles han sido las zonas más afectadas? Bueno, la zona más afectada, el sismo se sintió en todo Puerto Rico. Sin embargo, la zona más afectada tiende a ser el sur y el suroeste, lo que ha sido los pueblos de Guayanilla y Guánica, es donde se han registrado los daños físicos mayores. Pero toda la isla de Puerto Rico, inclusive hasta en República Dominicana, se sintió el impacto de este evento sísmico en la mañana. ¿El servicio eléctrico, señor Crespo, ha sido ya restablecido? No, la isla está básicamente en un apagón general, con muy pocas excepciones de algunas ciudades en el oeste de Puerto Rico. Pero el área metropolitana de San Juan y el resto de la isla se mantiene en un apagón desde las 4:30 de la mañana de hoy. Claro. Es complicada la situación de la isla. Lo digo, señor Crespo, porque en los últimos años ha sido golpeada por eventos naturales uno tras otro. Puerto Rico tuvo un sistema eléctrico de primer orden en los años 50 y 60. La isla levantó un sistema de generación en el sur de la isla con un corredor energético hacia el norte. Y el norte de la isla es donde se concentra la mayor cantidad de residentes. Esa realidad industrial de aquella época ha cambiado mucho y el sistema requiere, que es lo que se ha venido hablando en los últimos 25 o 30 años,
una modernización, un sistema que aunque todavía eficiente en cierto sentido, cuando llegan estos eventos o incidentes catastróficos, pues lamentablemente el sistema no es capaz de sostenerse. En el caso de hoy, pues fueron unas medidas cautelares que tomaron, pero cuando yo fui director de Protección Civil a nivel nacional de Puerto Rico, en agosto del año 2016 ocurrió un apagón por una falla tecnológica dentro de una de las centrales generatrices, y eso provocó 5 días de apagón. Así que yo espero que ese no sea el escenario aquí, ojalá que no, pero es bien complicado levantar el sistema eléctrico una vez cae. Quiero darle las gracias a Ángel Crespo, el jefe de Bomberos y Protección Civil de Puerto Rico, por estos minutos para nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias, y espero que la circunstancia pueda manejarse tan pronto como sea necesario. Gracias por estar aquí. A la orden, un honor. Cuando son las 4:07 minutos, hora costa este en los Estados Unidos, vemos también otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia el humo, producto de los incendios de Australia que ha llegado a Sudamérica. Argentina y Chile reportan el acercarse de una nube generada por los prolongados incendios forestales que han consumido cerca de 12 millones de hectáreas de bosque. Esta catástrofe deja hasta el momento cifras alarmantes. Según el Ministerio de Ambiente, 480 millones de animales están en riesgo. Los más afectados, canguros y koalas, quienes pudieran estar en peligro de extinción. Es noticia una estampida humana que dejó al menos 50 muertos y 200 heridos en Irán durante el funeral del general Qasem Soleimani. La estampida se registró en la ciudad de Kermán, donde fue enterrado el cuerpo del oficial. Durante la ceremonia, el régimen volvió a prometer venganza por la muerte de Soleimani, evento que ocurriera la semana pasada. اول میزنم. Es noticia una polémica declaración del presidente de Brasil, esta vez desde las puertas de su residencia oficial. Jair Bolsonaro ha dicho que pondría a los periodistas brasileños bajo cuidados del Instituto del Medio Ambiente, porque según él, son una especie en extinción. El mandatario manifestaba así su ira después de que un conocido portal afirmara que Bolsonaro utilizó recursos de un fondo público electoral para su última reelección como diputado en el año 2014. Dijo que el portal usó información errada para redactar este artículo. Las imágenes muestran el momento en que los diputados opositores logran ingresar al interior de la Asamblea Nacional en Venezuela. Una vez más, vencen el cerco establecido por la Guardia Nacional alrededor de la edificación y al grito de "aquí manda el pueblo". 100 diputados acompañaron a Juan Guaidó y le tomaron nuevamente juramento. Hoy sí, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuál fue la travesía de la oposición en el día de hoy? A continuación quiero compartir con ustedes la crónica del recorrido de Guaidó
y los diputados de la oposición en la mañana de hoy. Los diputados de la bancada de Juan Guaidó se citaron en la mañana en la sede del Partido Acción Democrática a unos 15 minutos del Parlamento venezolano para dirigirse en bloque al Palacio Legislativo. Esta lucha es porque esta es la última muralla de institucionalidad democrática que existe entre la democracia y la dictadura de este poder. Y es la representación del pueblo la que está allí. Abordaron 4 autobuses, pero un primer piquete de la Policía Nacional Bolivariana a 7 cuadras de la Asamblea Nacional les impidió avanzar. Guaidó se bajó de la camioneta en la que él se traslada, pues quitó a los policías del medio de la calle, incluso quitaron una de las motos que estaba atravesada, una de las motos de los funcionarios policiales. NTN 24 acompañó en directo la travesía de Guaidó y sus esfuerzos por desbloquear el avance de los diputados. En este instante Juan Guaidó se sube en una moto y vamos corriendo con él hacia donde han sido detenidos los autobuses. Presidente, esta situación que se ha presentado, un nuevo bloqueo de la dictadura, un nuevo impedimento que no vamos a permitir. Vamos a seguir adelante con nuestra gente. ¿Han visto la reacción de la gente en el centro de Caracas? Estamos con la gente y seguimos adelante. Que es un cobarde, es un dictador. Uno tras otro lograron superar el bloqueo de los uniformados en la vía, a veces con apoyo del equipo de los diputados y transeúntes espontáneos. Guaidó emprendió su camino a pie y una media hora después de iniciar el recorrido llegó al Palacio Federal, donde lo esperaba un fuerte despliegue de seguridad. En medio de forcejeos, finalmente lograría superar la barrera con el apoyo de sus seguidores. Justo en ese momento y al interior del complejo legislativo, el diputado Luis Parra, juramentado por el madurismo el domingo en una sesión sin quórum, fue visto marcharse apresuradamente. Está corriendo en este momento y Luis Parra prácticamente se va. Al interior del edificio, la Guardia Nacional no pudo contener la entrada de los diputados de Guaidó. ¡Aquí manda el pueblo! ¡Aquí manda el pueblo! El presidente interino juramentaría luego en el mismo hemiciclo en el que el domingo el régimen le impidió entrar para instalar una sesión sin quórum. En nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes de presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad, prosperidad y recuperar la normalidad en Venezuela. Así, la bancada de Guaidó consiguió finalmente recuperar la sede de la Asamblea. La hazaña la sellaron entonando el himno venezolano. A esta hora, cuando son las 5:14 minutos en Caracas, Venezuela, Juan Guaidó está ofreciendo una rueda de prensa. Escuchemos. Que es recuperar la normalidad, sino porque es justo. No es la Fuerza Armada quien decide quién entra o no al Parlamento Nacional. Son los venezolanos quienes deciden quién entra al Palacio Federal Legislativo. Es nuestra Constitución, es el voto. El poder militar obedece al poder civil. Y escuchen algo, conscientes del rol de la Fuerza Armada, firmes, pero también claros, ofrecimos en todo momento conformar un Consejo de Estado para otorgar garantías a todos los sectores. Y aquí hago un primer llamado. Vladimir Padrino López, la Junta Directiva del Parlamento y el presidente encargado de Venezuela los llaman a una reunión urgente para que explique el rol que fungió la Fuerza Armada en los últimos 3 días militarizando el Palacio Federal Legislativo. Señores de las Fuerzas Armadas, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, ciertamente contraidores ni a la esquina. ¿Cómo es la frase? Leales a la Constitución, a la soberanía. Ese siempre ha sido el llamado a la Fuerza Armada. Exigimos
una reunión para que se le explique claramente por qué está militarizado el Palacio Federal Legislativo al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional. Son los venezolanos los que eligieron a estos más de 100 diputados y los que están en el exilio. El secretario del Parlamento Nacional es Angelo Palmieri y el subsecretario es Cartaya. No es un teniente coronel, no es un general. Es decidido por los parlamentarios. Hoy quiero aclarar dos cosas. Uno, hay un solo parlamento. Hay una sola sesión de instalación del parlamento. Hay un solo poder legislativo en Venezuela. Hay un presidente encargado. Pero lo segundo, y aún más importante, ante el intento violento de tomar control del Palacio Federal, y como hicieron en el 2018, querer la dictadura, decidir quién vota, quién no vota, qué partido está legalizado, qué partido está ilegalizado, quién está inhabilitado, quién puede participar o no. Es lo mismo que querían hacer hoy. Y el domingo 5, una supuesta lista de, bueno, quién es diputado y quién no. De nuevo, esa lista se votó en el 2015. Y mayoritariamente el pueblo de Venezuela decidió 2/3 partes de sus parlamentarios otorgarlos al cambio. No debe haber discusión ni duda al respecto en ningún momento. Y logramos hoy hacer valer la voluntad de Venezuela, no solamente por la fuerza de la razón, sino por la unión de todos. Por la unión de todos los factores. Hoy se sintió como un cuerpo el Parlamento. Hoy se sintió como una roca, como fuerza que avanza la Asamblea Nacional en defensa de los derechos de los venezolanos. Y eso es la clave en los próximos días. Agradecimiento a cada uno de los partidos políticos, de sus fracciones: Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, La Causa R, 16 de julio, La Concertación, Nuvipa, Encuentro Ciudadano, 20, todos los movimientos. Hago un llamado aquí importante a todos los factores, a todos los líderes y a todas las líderes, a todos y a todas venezolanos. Es momento de unión. No es momento de repartir culpas. Lo hemos asumido nuestras responsabilidades y las vamos a asumir en todo momento. Es momento de asumir todos nuestro rol, nuestra responsabilidad en este momento. Los estudiantes han convocado a la calle, los maestros han convocado a no volver a aulas hasta lograr sus reivindicaciones, las enfermeras siguen en las calles. Es momento de todos los sectores trabajadores, el sector obrero está en la calle. Hoy todos tenemos que volver. Y aquí el primer llamado a todos: es momento de levantarse, es momento de agitar, es momento de ir por nuestras reivindicaciones, es momento de volver cada sector a la calle, a exigir, a protestar, a reclamar, a conquistar Venezuela. Todos a vencer a la dictadura, todos los sectores. No solamente espere que lo convoque el presidente encargado o la Asamblea Nacional. Todos son líderes, los hemos visto a todos en las calles. Estudiantes, enfermeras, gremios, profesores, transportistas, trabajadores del campo, todos a luchar por nuestro futuro, por nuestros niños, por nuestros hijos. Es el momento. Es el momento, sin duda. La dictadura va a tratar, sin duda también, de responder. Hemos visto que no tienen escrúpulos. La dictadura va a tratar de aniquilarnos, sin duda alguna. Ya hemos visto lo que sucedió los últimos 3 días. Asaltar el Parlamento, militarizarlo, no permitir la entrada de sus diputados,
no permitir y golpear periodistas, tratar de secuestrar, porque a varios diputados el domingo 5 trataron de secuestrarlos incluso, y por eso no querían permitir la entrada en algunos de los puntos de control. A diputadas como Adi Valero, hoy paciente oncológica, que entró casi inconsciente el 30 de diciembre al hospital. La fueron a buscar a su casa el 4, a hostigarla, a ella, a su familia, y se mantuvo firme, valiente merideña. La dictadura no tiene escrúpulos, no tiene palabra, ya no respeta ningún tipo de forma, ya no respeta el cuerpo diplomático, ya no respeta a los países. Y ahí es cuando más que nunca debemos unirnos. Y yo le pido algo al pueblo de Venezuela hoy, con mucha humildad, como un servidor público. Vean a estos hombres y mujeres. Hoy están en sus casas, allanándolas, persiguiéndolas. Ellos están peleando por sus derechos. Yo le pido al pueblo de Venezuela, en cada estado que están sus representantes, protéjanlos, acompáñenlos, acompañémonos. Juntos nos necesitamos todos. Todos. Esa va a ser la diferencia. En momentos oscuros. Todos hemos cometido errores en la vida. El que esté libre de pecado. El que esté libre de pecado. Como decía un buen amigo, todo es posible. Miren, hemos cometido errores, como todos seres humanos. No pretendemos ser ni mesías, mucho menos caudillos, sino servidores públicos. Pero también todos queremos una segunda oportunidad. Y no estoy pidiendo una segunda oportunidad para Juan Guaidó. Yo estoy pidiendo una oportunidad para este país. Yo estoy pidiendo una segunda oportunidad para Venezuela, para unirnos, para ir a las calles, para lograr el cambio en Venezuela, para tener prosperidad, para que regrese nuestra familia. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Lo sabemos. Es duro. Es sacrificado. Lo sé. Lo sé que duele. Lo sé que por momentos se preguntan qué más va a hacer la dictadura. Pero es lo que nos tocó hacer. También sabemos hoy que no hay soluciones mágicas. Que durante años hemos esforzado y sacrificado y hemos llegado a este momento. También lo sabemos. Y por eso hay que avanzar. Por eso tenemos la obligación y el deber de seguir. No solamente de reconquistar el Parlamento, y estoy seguro que vieron que la fuerza del ciudadano puede hacer obedecer a la fuerza de la razón, unidos. Y aquí hay muchas menciones especiales, muchas. Y quiero detenerme, con el permiso de nuestros invitados. Miren, hombres y mujeres valientes. Fractura del manguito rotador, Elimar Díaz. Rommel Guzamana, que estuvo ingresando. Alfonso Marquina, que estuvo defendiendo a los diputados. Y los voy viendo y me voy acordando de acciones en estos días. Carlos Andrés Michelangeli, que trató de ayudarme el 5 para cruzar la reja. Nora Bracho, que ha sido golpeada todos estos días. William Barrientos, que estuvo demostrando que son minoría y lo agredieron grande. Lo acompañó Manuela Bolívar, lo acompañó María Beatriz, Milagros Eulate, Maulimer Baloa, que la agredieron físicamente, la trataron de dejar, pero su dignidad fue mucho más grande. Delsa Solórzano, que estuvo operativamente y políticamente activo. Miren,
Ustedes han visto cómo atacan, amenazan, hostigan, hablan de persecución. Y aquí está Juan Pablo Guanipa, aquí está Simón Calzadilla, aquí está Henry Ramos Alup, el presidente Omar Barbosa. Aquí están. Valientes diputados hoy abrieron literalmente las puertas del Palacio Federal Legítimo de la democracia, como pronto se abrirán las puertas de la democracia en Venezuela cuando todos juntos empujemos en una dirección. Robert, Rachid, Luis, Cachaco. Mendoza. Vinti. Stalin González, que... Juan Guaidó, en rueda de prensa, está rodeado de los diputados que le acompañaron hoy a la Asamblea Nacional, los que le han reelegido como presidente de este cuerpo legislativo. Allí están presentes medios nacionales e internacionales. Es una rueda de prensa, una noticia en desarrollo. Allí está nuestro corresponsal. Quiero quedarme con una frase del presidente Guaidó. Él pide una segunda oportunidad, no para él, sino para Venezuela, para unificarnos, ha dicho. Es duro, sacrificado, pero hay que hacerlo para que nuestras familias puedan regresar. ¿Cuáles han sido las reacciones internacionales el día de hoy? Los pronunciamientos. Comencemos por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien felicitó a Juan Guaidó y condenó el intento fallido del régimen de Maduro de negar la voluntad de la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Asimismo, quiero agradecer y felicitar a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional. Ha sido una reelección legítima por 100 diputados. Mientras tanto, el régimen de Maduro lleva su campaña de intimidación y violencia en contra de la democracia, al no permitir el ingreso del presidente interino, así como de los diputados para llevar a cabo la elección. Así que Estados Unidos continúa con su apoyo absoluto a Juan Guaidó y también al pueblo venezolano. Michael Kosab, su secretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, también celebró. Con coraje, Guaidó y los más de 100 diputados han retomado el control de la sede de la Asamblea Nacional. Esto decía. 100 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela mostraron más coraje para proteger la democracia que el alto mando militar que traicionó su juramento a instituciones de Venezuela y se puso del lado de la tiranía y corrupción. Esta semana la democracia demostró ser más poderosa que las armas. Mientras que Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela continúan adheriéndose a un proceso democrático y a la voluntad del pueblo de Venezuela, la dictadura de Maduro se aferra desesperadamente al poder a través de sobornos y de fuerza bruta. La democracia prevalecerá. Con nosotros Estefanía Laterza, encargada de asuntos multilaterales de la Cancillería de Paraguay. Embajadora, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dani, es un gusto estar con ustedes. Igual para nosotros tenerla. ¿Puede haber democracia sin un parlamento legítimo? ¿Se refiere a Venezuela? Exactamente. En Venezuela no hay democracia desde ningún punto de vista. Lo que queda es una rémora de democracia que puede concentrarse en la llamada Asamblea Nacional, espacio en el cual inclusive han intentado entrar a terciar fuerzas mandadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para impedir que se lleve a cabo la elección de la nueva mesa directiva y por ende que Juan Guaidó, quien ha venido haciendo las veces de líder de la oposición, vuelva a ocupar el cargo de presidente de ese cuerpo y por ende de presidente encargado de Venezuela. Señora Laterza, ¿cómo calificar el papel de la Fuerza Armada que hemos visto precisamente rodeando la Asamblea Nacional, impidiendo que ingresen los diputados para sesionar, empujando a los periodistas? Hoy les han caído a palos, les han robado cámaras, equipos, han golpeado a corresponsales internacionales. Evidentemente se trata de hechos violentos que no pueden estar jamás enmarcados en un Estado de Derecho. Se trata de una manifestación más de los niveles a que está dispuesto a ir el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro
con tal de evitar que cualquier tipo de institución democrática, pseudo-democrática, pueda ejercer libremente sus competencias de la manera que debería. Obviamente todos estos actos se insertan dentro de ya los hechos a los que nos tienen acostumbrados los seguidores de este señor. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional? Ni siquiera quiero decirle por Guaidó o por la Asamblea, sino por el pueblo venezolano, más allá del reconocimiento que se da a esta institución y al gobierno interino. Sucede que en la comunidad internacional tenemos diferentes espacios desde los cuales se están tomando acciones diversas. Claramente vemos al Grupo de Lima como el recodo, el grupo que verdaderamente está tratando, ¿verdad? Está permanentemente preocupado por lograr generar algún tipo de actividad que permita a Venezuela volver a recuperar su democracia, siempre teniendo presente que deben ser los propios venezolanos quienes lo deberían hacer. Existen otros grupos que se han conformado. Ha habido el Grupo Internacional de Contacto, donde de que participa la Unión Europea y participan otros países, como es el caso de Panamá, como es el caso de Costa Rica, algunos países europeos, pero que ha tenido una actuación bastante errática en el conflicto venezolano. ¿A qué me refiero con errática? En un primer momento, cuando esta agrupación se conformó, habían señalado que darían un periodo de tiempo de 3 meses para que se celebraran elecciones con las garantías necesarias para ser tildadas de democráticas en Venezuela. Ha pasado ese periodo de tiempo, ya en demasía, y sin embargo seguimos exactamente en el mismo lugar, con lo cual a la única conclusión a la que llegamos es que este tipo de esfuerzos, tal como ha sido igualmente el diálogo de Oslo y 9 iniciativas anteriores que se han llevado a cabo y que han terminado exactamente en el mismo lugar, es decir, en la nada, llevan a concluir de que cualquier esfuerzo encarado de esa perspectiva tiene muy pocas probabilidades de conducir a lo que todos deseamos, al fin de esta crisis. Claro. Crisis, por otro lado, de la que no podremos salir si no existe un cambio de gobierno en ese país. Es imposible pensar en la superación del estado de cosas actual sin que exista, mientras se mantenga en el poder el señor Maduro. Y una última pregunta, señora Laterza. Paraguay creo que no ha reconocido a la embajadora nombrada por el gobierno interino. ¿Piensa hacerlo? No, el Paraguay sí ha reconocido. El señor David Olsen ha sido el enviado del gobierno de Juan Guaidó al Paraguay. Nosotros, como bien recordará, el Paraguay fue, si no el único, el primer país en romper relaciones diplomáticas con el régimen ilegítimo del señor Maduro, acto tras el cual el día 23 de enero del año 2018 reconoció como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó. A partir de allí, el señor Guaidó, que fue recibido por el presidente Mario Abdo Benítez junto con su señora esposa, acordaron en que prontamente designaría un embajador. Ese embajador se llama David Olsen. Él se ha reunido con autoridades paraguayas. Se trata de un venezolano que se encuentra residiendo en el Paraguay hace algún tiempo y él es considerado el representante de Juan Guaidó en el Paraguay. Muchísimas gracias, señora Laterza, por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Le agradezco el tiempo. Es un placer, un gusto saludarles. Muy buena tarde para usted. La señora Laterza, encargada de asuntos multilaterales de la Cancillería de Paraguay. Rápidamente vamos a hacer un corte. Continuamos con más en la tarde de hoy. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se une a las recientes declaraciones del secretario de Defensa, Mark Esper, y asegura que en caso de una escalada de tensiones con Irán, Estados Unidos obedecerá las leyes de un conflicto armado. Días atrás, el presidente Trump dijo que tenían como objetivo algunos centros culturales iraníes, lo cual violaría un acuerdo de conflicto armado. Emiliana Molina tiene el reporte en el Departamento de Estado. Emiliana, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el mandatario estadounidense Donald Trump sostiene sus amenazas en contra de Irán. Asegura que si Teherán llega a tomar represalias tras el asesinato de Qasem Soleimani, el comandante militar iraní, pues el Ejecutivo responderá con aún más fuerza. De hecho, para justificar este ataque, reitera el Ejecutivo que Qasem Soleimani se estaba preparando durante las últimas semanas para lanzar una campaña de violencia en contra de Estados Unidos.
algo que también ha reiterado su secretario de Estado Mike Pompeo. Esa primera declaración de que Soleimani viajaba a Bagdad en una misión diplomática, ¿alguien aquí de verdad cree eso? ¿Hay alguna historia que indique que era remotamente posible que este amable caballero, este diplomático de gran orden, Qasem Soleimani, hubiera viajado a Bagdad con la idea de llevar a cabo una misión de paz? Esta mañana eso simplemente hace reír a los periodistas. Analistas dicen que la muerte de Qasem Soleimani lo hará ahora más difícil para justificar que Irán llegue o vuelva a la mesa de negociaciones. Por otro lado, el secretario de Estado Pompeo fue muy fuerte en sus declaraciones el día de hoy a medios de comunicación desde el Departamento de Estado, donde aseguró que Soleimani no iba en una misión diplomática a Bagdad el día que se llevaron a cabo los ataques en su contra cerca del aeropuerto de esa zona. Asimismo, nuestra determinación de que en caso de que los iraníes tomen otra mala decisión, el presidente responderá de la manera en la que lo hizo la semana pasada, que fue decisiva, seria, y envió un claro mensaje a Irán. En las próximas semanas, diplomáticos estadounidenses se reunirán con aliados europeos para continuar aplicando presión diplomática y económica hacia Irán. Estados Unidos le pedirá a estos países europeos que apliquen más sanciones económicas para continuar presionando a Teherán. Por otro lado, el día de mañana, funcionarios de la administración de Donald Trump, entre estos el mismo secretario de Estado Mike Pompeo, irán al Congreso a reunirse con senadores y con legisladores en la Cámara de Representantes para avisarles cómo se llevó a cabo exactamente el asesinato de Qasem Soleimani. Esta es la información que tenemos desde el Departamento de Estado. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Y frente a la posibilidad de represalias por parte de Irán a lugares estratégicos en Estados Unidos, se ha incrementado la seguridad en bases militares y puertos marítimos. Las propiedades del presidente Trump también están fuertemente custodiadas. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, la tensión con Teherán y el aumento de las amenazas de posibles retaliaciones en contra de sitios claves en Estados Unidos ha hecho que el gobierno federal dé instrucciones a los gobiernos estatales y locales para que se aumente la seguridad, particularmente en áreas de riesgo como bases militares, también puertos, aeropuertos y también en eventos multitudinarios. Aquí, particularmente en la ciudad de Miami, ya se están tomando las medidas necesarias previas también al evento deportivo del Super Bowl, que atraerá a millones de personas a la ciudad. Ya hemos visto en los aeropuertos y en los puertos un aumento en lo que es la seguridad, anticipando cualquier eventualidad y siguiendo el consejo que nos han dado el gobierno federal para ampliar lo que es la preparación para cualquier incidente. Así que estamos sin duda aumentando el nivel de preparación, también entendiendo que tenemos el Super Bowl al principio de febrero, que es un evento mundial en cual personas van a estar enfocados en la ciudad de Miami por todo el mundo. Cientos de miles de millones de personas van a ver ese evento, así que por esa razón y por todos los turistas que van a venir a Miami, estamos más preparados que nunca. La organización Trump han dicho que estas amenazas también incluyen las propiedades del presidente a nivel mundial y es por eso que también dentro de los Estados Unidos se ha incrementado las medidas para protegerlas. Bueno, la administración, el hotel tiene su propia seguridad. Ellos tienen su propia seguridad independiente de nosotros, pero nosotros, te repito, hemos tomado las medidas necesarias para asegurar esa organización, al igual que todos los otros edificios que hay en la ciudad. La ciudad de Doral es una ciudad muy céntrica, es una ciudad que sí tiene varios puntos clave, el Comando Sur y otros edificios de otras organizaciones, y es una cosa que cualquier amenaza, no solo por esto, pero cualquier amenaza, nosotros es una cosa que la tomamos seria, y tomamos las medidas necesarias para cerciorarse de que la ciudad permanece segura para los residentes, al igual que las personas que trabajan y que visitan nuestra ciudad a diario. La Casa Blanca también está tomando mayores medidas de seguridad, asignando más agentes federales y más inspecciones a las personas que ingresen. También la comunidad judía ha pedido que se aumente la seguridad, sobre todo en áreas aledañas a las sinagogas. Es importante destacar que hasta este momento no existe ninguna
amenaza creíble aquí en los Estados Unidos. Por ahora la información desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Y avanza, mejor dicho, en la ciudad de Nueva York, la selección del panel de jurados en el caso contra Harvey Weinstein. El reconocido exproductor de Hollywood acusado de violación y abuso sexual. El hombre, 67 años, regresó hoy a la Corte de Manhattan, lo veíamos ayer, ¿no?, en el programa. Hoy regresó, horas después de que fueran reveladas nuevas acusaciones de agresión sexual. NTN 24, allí, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón, quien se encuentra frente a la Corte Criminal de Manhattan. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde de martes para todos. El inicio del proceso de selección de jurados, que habitualmente es extenuante, ha estado marcado por un giro dramático en el interior de la sala del juez James Burke a cargo de la causa. Harvey Weinstein estaba utilizando su teléfono móvil justo cuando eran entrevistados los potenciales jurados, algo que no fue bien recibido por el magistrado, quien le regañó directamente por emplear su teléfono móvil. Le dijo: ¿acaso quiere usted ir a prisión por haber violado las reglas de la corte? ¿Acaso es así como usted quiere pasar el resto de sus días? Algo que por supuesto provocó un silencio total en el interior del tribunal. Un momento que además fue aprovechado por los fiscales a cargo de la causa en contra de Harvey Weinstein, quienes pidieron directamente al magistrado que le enviaran a prisión al acusado. Sin embargo, esta problemática terminó siendo resuelta cuando el juez Burke decidió no enviar a la cárcel a Harvey Weinstein y tampoco revocara la decisión de otorgarle libertad bajo fianza, pues al menos mientras avanza este proceso judicial. Con ello, continuó esas entrevistas de las 120 personas que fueron llamadas a presentarse aquí a la Corte Criminal de Manhattan, un proceso sobre el cual ha hablado ya anticipadamente al inicio de las entrevistas Donna Rotundo, quien es la abogada de Harvey Weinstein. Así que estamos aquí con la esperanza de elegir y encontrar un jurado justo, y creemos que eso va a ser posible, y vamos a seguir presionando y recordando a todos los que en este gran país uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y todavía no se ha presentado ninguna prueba, ningún tribunal lo ha jurado, un juez de ningún hecho, y es por eso que estamos aquí para comenzar este juicio. El proceso de selección de jurados que ha despegado este martes es considerado como crucial en casos altamente mediáticos como el de Harvey Weinstein. Tanto los abogados como el juez deben determinar que los 12 jurados titulares y los 6 suplentes pueden ser verdaderamente imparciales y llegar a futuro a un veredicto solo con base en los hechos presentados dentro del tribunal. Una realidad que incluso fue debatida hoy dentro de la Corte cuando se recordó que en las últimas horas en la costa oeste de los Estados Unidos, en el distrito de Los Ángeles, en California, fueron presentadas nuevas acusaciones en contra de Weinstein por 2 presuntos hechos de violación y de abuso sexual que habrían tenido lugar en 2013, algo que fue confirmado por la Fiscalía Distrital del Condado de Los Ángeles en California. 8 mujeres salieron adelante y denunciaron que fueron abusadas sexualmente por el acusado en el condado de Los Ángeles. A futuro está por verse si lo que ha trascendido desde California podrá llegar a tener un impacto en esta selección de jurados, sobre todo para garantizar que las personas electas verdaderamente puedan ser imparciales y centrarse solo en los hechos que vayan a ser presentados dentro de este tribunal. Recuerden que las acusaciones contra Weinstein aquí en el estado de Nueva York se remontan a 2 incidentes de violación y de agresión sexual que podrían llegar a acarrearle una sentencia de cadena perpetua en caso de que el hombre de 67 años sea declarado culpable. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón. Son las 4:52 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Una noticia que no podemos obviar, sucede en Europa. Pedro Sánchez, después de año y medio, logra finalmente ser investido como presidente del gobierno español. Lo consigue tras una ajustada votación en el Congreso de los Diputados. Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Fin al estancamiento político en España. Pedro Sánchez consiguió este martes el respaldo suficiente del Congreso para liderar un gobierno de coalición con el partido izquierdista Unidas Podemos.
Tras casi un año ejerciendo el cargo de forma provisional, el líder socialista logró la mayoría simple que necesitaba en la segunda votación de investidura, con una diferencia de tan solo 2 votos, y que alcanzó gracias al apoyo de pequeños partidos regionales. Sánchez y su aliado Pablo Iglesias aseguraron que trabajarán para aumentar los impuestos a las grandes empresas y que se enfocarán en derogar parte de las reformas laborales del gobierno anterior. Muy contento, gracias, de verdad. Sin embargo, no todo será sencillo para la coalición, pues al no contar con una mayoría sólida en el Congreso, podría ser complicado para el bloque lograr la aprobación de nuevas leyes, por lo que sería necesario que negocien con otros partidos. Los socialistas obtuvieron la victoria en las 2 elecciones generales celebradas en 2019, pero estas no tuvieron resultados concluyentes y Sánchez tuvo que gobernar sin la posibilidad de impulsar sus políticas. Nos acompaña Sergio Castro, consultor político, magíster en políticas públicas. Señor Castro, bienvenido. Buena tarde, gracias por atendernos. Desde España a esta hora, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pedro Sánchez ha podido formar gobierno. El primer gobierno de coalición del periodo democrático español. Mayoría simple, tan solo 2 votos han hecho esta diferencia. La más corta de la historia, por cierto. Si no recuerdo mal, creo que 11... tenía Zapatero y 12 Felipe González. ¿Qué traduce eso para usted? Bueno, verdaderamente es un día bastante aciago para España porque se ha formado un gobierno terriblemente peligroso para la estabilidad de la nación, un gobierno que tiene dentro al comunismo bolivariano y además que viene apuntalado por el separatismo y también por las fuerzas filoetarras. Y la verdad es que no es un día para estar contentos, precisamente. ¿Qué puede pasar? Es decir, ¿qué línea puede transgredirse? ¿Qué hace tan peligrosa esta alianza? Bueno, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado en el debate de investidura y los pactos que hemos visto que el Partido Socialista ha llevado a cabo se traducen en que están dispuestos a transgredir absolutamente todo. O sea, se ha formado un gobierno en el que se ha declarado enemigo al rey, se ha declarado enemiga a la ley, se ha declarado enemigos a los jueces, se ha declarado enemigo a la Constitución, con lo cual, a partir de aquí, ¿qué más puede pasar? Estamos en una situación verdaderamente en la que todas las estructuras del Estado han sido atacadas, han sido vilipendiadas desde el propio Congreso de los Diputados y además no ha habido ningún tipo de reacción por parte del ahora ya nuevo presidente del gobierno. Le hago una pregunta de forma coloquial. ¿Vendió su alma al diablo el señor Pedro Sánchez para poder instalar gobierno? Bueno, si nos atenemos a sus palabras, efectivamente, lo ha hecho, ¿no? Es Pedro Sánchez el que decía allá por el mes de julio, por el mes de junio, por el mes de agosto, que no podría dormir con Pablo Iglesias en el gobierno. Es Pedro Sánchez el que decía en campaña que no es no y nunca es nunca y que jamás pactaría con partidos separatistas. Es Pedro Sánchez el que decía que iba a incluir en el Código Penal de nuevo la figura de los referéndums ilegales. Y ahora nos hemos encontrado con un Pedro Sánchez que ha hecho exactamente todo lo que dijo que no iba a hacer para llegar al poder. El problema realmente está en que quizás esto no es lo que el PSOE hace por necesidad, sino lo que hace por simple convicción. Quiero agradecer estos minutos breves, pero concretos para la tarde, de Sergio Castro, consultor político. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Sesiones del Parlamento. Cuando son las 6:07 minutos de la tarde, hora Caracas, retomamos el tema de Venezuela. Y lo hacemos con esa imagen, para mí, icónica. Los diputados entonando las notas del himno nacional dentro del hemiciclo después de haber sorteado toda suerte de dificultades.
Parlamento. Y cuando digo toda suerte de dificultades, me refiero al cerco de la Guardia Nacional. Miren esta imagen. Vemos al presidente interino Juan Guaidó forcejear y además hablarle a los funcionarios de la Guardia Nacional, que además pasa rápido, pero yo que la he visto varias veces, parece que les dijera, ¿cómo que no voy a entrar? ¿Quién dice que no voy a entrar? Gaby Arellano y Luis Stefanelli, diputados ante la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular, nos acompañan en la tarde de hoy. Bienvenidos, buena tarde. Buenas tardes, Ani, gracias por la oportunidad. ¿Cómo calificar el día de hoy? Han sido imágenes muy particulares. La que empujan los diputados, la puerta para entrar al hemiciclo, esta donde cantan el himno nacional, donde se monta la cara, además, de los diputados. Traidores, llamémoslos como son, se llaman traidores. Y su salida, además, ¿cómo calificarlo? Y Dania, cuando tú dices toda la suerte, todas las dificultades, no solamente es la barricada de la Guardia Nacional, una operación de los últimos 90 días de plomo, plata, extorsión. A esta hora están allanando casas de diputados, como la casa del diputado Julio César Reyes en Barinas, la casa de Luis Lipa en Apure. O sea, la asfixia al Parlamento no ha cesado desde que ganamos en el 2015, pero en las últimas horas, en las últimas 72 horas han hecho todo y son capaces de todo. A esta hora yo digo en estos espacios que la vida, la integridad de los diputados demócratas en Caracas corre peligro. En la mañana, en la tarde, en la noche, estamos completamente convencidos, quienes hoy estamos forzosamente en el exilio, que la vida de nuestros compañeros está en riesgo, está en peligro y el régimen va hacia adelante a troche y a moche, como decimos criollos. Me gustaría mencionar algo que quizás no tiene o no sea del conocimiento general. Y ha sido la clausura en esta oportunidad por 4 días, creo, del Hotel El Paseo, Las Mercedes. Estábamos ayer en el programa cuando Delsa Solórzano colocaba un tuit diciendo que se hacían presentes allí en el hotel funcionarios del CENIAT, del FAES, de la Policía Bolivariana. Hablamos con una diputada que estaba en la reunión de los 100 diputados con Guaidó y han clausurado el hotel. Solamente porque estaba ese acto ahí, porque ha recibido a los diputados de la oposición. Esto contra la libertad económica, por ejemplo, pero forma parte de este acoso. Diputado Stefanelli, ¿cómo usted califica todo esto y el día de hoy? Bueno, en primer lugar, notar una desesperación muy grande del régimen por atacar un órgano que ellos mismos abandonaron por varios años, pero que además que abandonaron, calificaron de inocuo, de inexistente. Que haya habido tanta necesidad de tomar la Asamblea Nacional es algo elocuente, algo importante que analizar. De las imágenes que vimos hoy, que son todas unas muy bonitas, muy emocionales, yo me quedo con la de los diputados de traidores corriendo y saliendo de un espacio ocupado por ellos, con las fuerzas militares ocupadas por ellos y saliendo a la carrera. Con la que yo me quedo el día de hoy es una señal para el pueblo venezolano de que no tienen realmente la fuerza. La Guardia Nacional tuvo que ceder, y tuvo que ceder porque la presión popular, encabezada por el presidente Guaidó, era incontenible. Porque había menos presencia de funcionarios de la Guardia Nacional. Y la verdad, yo les digo, esa gente corriendo a mí me trajo me dio una imagen que yo quería ver hace mucho tiempo. Así vamos a ver correr a los tiranos de Miraflores también. Bueno, esa imagen va a quedar ahí. No es que, no es que ya se solucionó todo, no es que ya no hay régimen de Nicolás Maduro. Esto no es fácil. Es decir, recuperar la democracia en Venezuela ha sido un camino largo, más de 20 años. Agotador, sí. Muchos se han cansado en el camino. Dania, el régimen jugó y calculó que la Asamblea estaba totalmente liquidada,
que comprando 10, 15 diputados, extorsionando a otros 8 y acabando con la mayoría de la expresión popular, porque la traición de estos parlamentarios no es hacia un hombre, sino es a los electores. Gaby Arellano fue electa con más de 100.000 votos y a ellos se debe, y mi suplente que está hoy en Caracas ejerciendo sus funciones. Aquí hoy se dio un paso importante, no ha cesado la persecución hacia el Parlamento, como no ha cesado la calamidad al pueblo venezolano. Yo aprovecho estos espacios de NTN que la ve toda la América, pero la ve millones de venezolanos en la diáspora, que son la única vía de comunicación para el venezolano que está dentro del territorio. En la noche, por allá a las 2 de la mañana, Idania, hora Venezuela, es que mi mamá va a ver las imágenes del Palacio hoy rescatado por los demócratas. ¿Y por qué digo esto? Porque en Venezuela hoy el 70% no tiene internet, no tiene electricidad, no tiene agua. O sea, la comunicación en el territorio venezolano es lenta, es minada, y lo primero que llega es la información del régimen con su poderío comunicacional, y por eso hoy, además de rescatar el proceso que se vivió en el Palacio, que no ha terminado, que es un gran paso, no es la victoria, y la Asamblea Nacional no es el objetivo de los demócratas. El objetivo de los demócratas es la libertad de Venezuela, es llegar a Miraflores, es poder tener libertad económica, poder no volver a vivir las horas de tormento de nuestros familiares presos, perseguidos. Todos nosotros, los que estamos en el exilio, que somos más de 32, los que están en Caracas, los que están en Venezuela, todos nuestros círculos están en constante amenaza. Nosotros no tuvimos Navidad, mi suplente le tocó dormir una noche aquí y una noche allá para poder sortear, pero sobre todo entender que eso que hoy se vivió cuando vimos a piquetes de la Guardia Nacional romper ante la presión es el llamado al pueblo venezolano en las próximas horas. Con la presión de la calle, con la presión de la unidad real, con la presión de un objetivo claro de volver a realzar esas banderas que nos dieron el triunfo en la Asamblea Nacional, es el llamado en estos momentos. Y lo decía el propio Juan Guaidó, el objetivo no es la Asamblea Nacional, el objetivo es Venezuela. Y decía, tenemos una segunda oportunidad, y quiero recalcar algo, una segunda oportunidad para unificarnos. Diputado Stefanelli, esto es posible porque, a ver, sin unidad, finalmente no hay nada. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no solamente es posible, que estamos obligados a hacerlo. El pueblo venezolano está sufriendo demasiado para que nosotros, por narcisismo de pequeñeces, nos dediquemos pues a dirimir dificultades que tenemos entre nosotros, que la mayoría de las veces son dificultades de forma y no de fondo, porque todos nosotros coincidimos en la necesidad que hay que salir del régimen. De manera pues que no solamente estamos necesitados, estamos obligados a hacerlo, porque nos debemos al pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano pide a gritos que haya una unidad verdadera, una unidad de propósito y una unidad de corazón que haga que las cosas funcionen. Cuando hay corazón, cuando hay sentimiento, las cosas funcionan. Quiero compartir con ustedes ahora lo que fue la agresión a medios de comunicación que intentaban cubrir la sesión de este martes en la Asamblea Nacional, por parte de la Guardia Nacional y por parte de colectivos que se hicieron presentes en los alrededores de la Asamblea. Luis Gonzalo Pérez, nuestro reportero, tiene el reporte. Muy buenas tardes, Idana, y a todos los que nos ven por las pantallas de la tarde. Efectivamente, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pudo ingresar al Parlamento Nacional gracias al apoyo y fuerza de sus colegas diputados. Mientras tanto, a nosotros, los medios de comunicación, la Policía Nacional, la Guardia Nacional y grupos colectivos del oficialismo agredieron a los medios nacionales e internacionales. Veamos. Mientras la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional agredía a los trabajadores de la prensa tratando de impedir nuestro trabajo, estas graves imágenes estaban sucediendo al mismo tiempo a las afueras de la Asamblea Nacional, pero por grupos colectivos afectos al régimen madurista atacando a periodistas. Y la Policía Nacional está... ¡Agarraron a Manuel! ¡Agarraron a Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Vente, vente! Pasadas las 10 de la mañana, Guaidó pudo ingresar al hemiciclo parlamentario contando con la ayuda y la fuerza de sus colegas diputados. Somos parlamentarios y solicitamos el ingreso al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Ustedes están aquí para cumplir la Constitución. Ustedes no pueden respetar las leyes. Ustedes no están aquí para respetar las leyes.
Luego de que la nueva junta directiva se haya juramentado en el hemiciclo, culminaron la sesión y procedieron a retirarse de las instalaciones de la Asamblea. Sin embargo, a las afueras, grupos afectos al oficialismo esperaban con una emboscada para continuar el ataque a los medios. El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa no tardaron mucho en pronunciarse y apoyar al gremio que el día de hoy fue agredido y robado por cuerpos de seguridad del régimen madurista y de grupos colectivos, haciendo un llamado a la comunidad internacional a hacer valer el derecho a la información. Para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias a Luis Gonzalo por la información. ¿Por qué tanto miedo siempre a los medios de comunicación, a la cobertura mediática de estos eventos? Porque la verdad está a la luz pública, ¿no? Y ellos buscan, ante todo, tapar la verdad de lo que sucede en Venezuela. Insisto, no solamente lo que estamos viendo en el día de hoy, que ha sufrido el Parlamento, la clase política, la verdad lo que vive el ciudadano común, Idania. O sea, lo que se vivió esta mañana, en estas horas, en estas 48 horas, se queda pequeño, corto, con la realidad de la mayoría. Esa mayoría que se comunica, insisto, con el que está afuera para poder medianamente estar informado. Porque solo por el grupo WhatsApp familiar, el venezolano que está en territorio venezolano maneja un poco de información, porque ya ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram son los canales de comunicación, y por eso estos telefonitos que arrebatan los colectivos, que tratan de generar todo este miedo, es para que no se informe el ciudadano, porque ellos viven repitiendo mentiras 24 horas del día a través de los canales del Estado que hoy controlan totalmente en Venezuela. Así que el llamado a la comunidad internacional a esta hora es: la vida de quienes están en defensa de la democracia en Venezuela está en peligro, de periodistas, de los pocos comerciantes que quedan en el territorio, de los que siguen forjando libertades. El régimen está pasando a otras líneas. Cuando tomó la decisión de tomar por asalto el Parlamento el 5 de enero es porque está dispuesto a matar para mantenerse en el poder, y es lo que alertamos de lo que puede suceder en las próximas horas en el territorio nacional, y seguir asfixiando al territorio para empujar a un éxodo y para seguir coartando las libertades, como lo ha hecho lamentablemente en los últimos días. Ahora, ¿cómo combatir la incomunicación? Yo les recuerdo que estamos conversando con Gaby Arellano, Luis Stefanelli, ambos diputados de Voluntad Popular que están con nosotros en el estudio el día de hoy. ¿Cómo combatir esa desinformación que hay en Venezuela? Bien que lo decías, Gaby, hace un rato, tu mamá se terminará enterando, mi familia seguramente a la medianoche. ¿Cómo combatir además ese monopolio mediático que tiene el régimen para intentar cambiar la realidad? Bueno, ha habido casos todavía aún más difíciles y han caído los regímenes dictatoriales. Pérez Jiménez, por ejemplo. La primavera árabe, ¿quién la reventó? ¿Quién hizo que fuera posible este tipo de aparatos, las nuevas tecnologías, las redes sociales? Es que cada uno de nosotros nos convirtamos en un constructor de opinión pública y que no nos dejemos guiar por todos esos engaños, esos señuelos que pone. Hay cuentas oficiales, uno debe regirse por las cuentas oficiales y difundir en base a esas cuentas oficiales. Pero hoy en día es imposible evitar que las cosas se sepan. En Venezuela puede ser que sea más lenta, pero terminan sabiéndose. Puede ser que tarden, aquí son minutos, segundos, en Venezuela son horas, a lo mejor un día, pero terminan sabiéndose. De manera pues que yo no le tengo miedo a eso, le tengo miedo a un pueblo que no quiere actuar. Y el pueblo quiere actuar. El pueblo lo dice en las encuestas, lo dice, la expresión de hoy en la mañana así lo dice. A pesar de los colectivos, es muy difícil ir a la Asamblea Nacional cuando uno sabe que hay colectivos. Nosotros pasamos por ahí, Gaby y yo pasamos por ahí muchas veces. No es la primera vez que ocurren este tipo de enfrentamientos, pero ahí había un pueblo
acompañando a su presidente, y se impuso la voluntad del pueblo, la voluntad popular. De manera pues que a eso se le combate, claro, convirtiéndose en protagonista. No, yo creo que estas acciones de estas últimas horas, y Dania, haciendo una evaluación sincera de lo que ha sido el último año del Parlamento Nacional, en estas últimas horas hemos visto a nuestros colegas arriesgando el pellejo. Claro. No solamente entrando al Palacio, sino saliendo y también poniendo... Nosotros no le estamos pidiendo nada al pueblo que nosotros no seamos capaces de dar. Y ese ha sido el mensaje poderoso del día de hoy. O sea, nosotros no mandamos a nadie como carne de cañón, que sí lo hace el régimen. Claro. Quienes estaban allá eran diputados electos con firmeza y con clareza, y lo van a hacer las veces que sea necesaria. Claro, pero también hay no podemos obviar un cierto cansancio que se venía notando igual en los venezolanos. A ver... frustración, llámalo como es. Frustración, exacto. Llámalo como es. Por no ver resultados, porque al final todos quieren que salir de esta tragedia, porque ya es una tragedia absoluta. Y había cierto cansancio. Guaidó ha dicho que hay una segunda oportunidad. Vamos a oír algo de lo que decía Juan Guaidó en la rueda de prensa que daba hace unos minutos en la primera parte del programa, que podíamos escuchar algo. Escuchemos qué dice aquí. No dejamos de empujar, no dejamos de insistir, y por eso se abrieron las puertas del Palacio Federal Legislativo, Casa de las Leyes, constructores y formadores de justicia. ¿Hay una segunda oportunidad? ¿Crees que lo que ha pasado le insufla de alguna manera a ese cansancio o a ese agotamiento del pueblo venezolano? ¿Crees que le renueva la esperanza? La esperanza del pueblo sigue viva, y Dania, creo que aquí tenemos una oportunidad ahora, la clase política, para reivindicarnos hacia el pueblo, porque el trimestre del 2019 no fue positivo, no fue un balance en positivo, al contrario, hemos asumido errores. Yo particularmente, yo nunca parto por culpar al tercero, yo asumo errores, no hemos hecho las cosas al 100% bien y tenemos un momento de oro. El presidente lo decía claro hoy. Empujar, seguir hacia adelante. No es Guaidó, no es Guanipa, no es la Asamblea, no es el Parlamento. El objetivo es la libertad de Venezuela, el objetivo es lograr unificar otra vez a nuestra familia. El objetivo es que nosotros, diputados electos por el Estado Falcón y el Estado Táchira, volvamos a poder estar en las calles de Venezuela, porque hoy estamos en el exilio, porque fuimos vejados, perseguidos, así como lo están haciendo nuestros compañeros. Insisto, a quienes nos ven fuera de nuestro país, que en estas horas cruciales el régimen va a hacer todo lo que sea necesario para tratar de coartar, intimidar y desmoralizar. El gobierno sacó un cálculo el 4 de enero y pensó que la Asamblea Nacional estaba liquidada. Creo que ese cálculo le salió mal, porque hoy, a 7 de enero, la suma está dando un parlamento firme como está el pueblo, porque lo importante hoy para mí rescatar de todas estas imágenes, de todo lo que se ha vivido, es que cuando están saliendo nuestros colegas del parlamento había pueblo en las calles de Caracas aplaudiendo a los diputados, que no estaba a la entrada, que estaba a la salida. Es decir, que nosotros con el ejemplo podemos levantar esa moral, esa esperanza que hace unas semanas estaba en caída y que hoy vuelve a tener una luz al final del túnel. ¿Cree usted que sí se puede levantar nuevamente al pueblo venezolano, sacarlo a la calle, llamarlo, convocarlo? Yo creo que hay mucha gente que ha analizado el pueblo venezolano equivocadamente. Estos días yo me recuerdo cuando hubo el problema en Bolivia, la gente dijo, no, pero los bolivianos sí lo lograron. Los bolivianos no tienen 20 años como nosotros en la misma lucha. Y hemos vuelto a la lucha cada vez que nos han llamado. El pueblo venezolano ha sido fiel a su vocación republicana permanentemente. Lo que pasa es que hay cansancio, hay momentos de baja, hay momentos de ánimos bajos, hay momentos que la gente se frustra y es normal que esto ocurra. Pero siempre ha vuelto a salir, lo ha hecho en el 2017, batimos récord mundial en la calle. Hubo 170 muchachos asesinados por los cuerpos de seguridad. Imagínate tú. Sin embargo, volvemos a la calle y vamos a volver. Y yo sé que esto no va a parar el pueblo venezolano. Tenemos otra oportunidad y va a haber muchas oportunidades más si así hicieran falta. Sin embargo, yo le vuelvo a decir, yo rescato esa gente huyendo hoy de la Asamblea Nacional, teniendo el control y el poder de la Asamblea Nacional. Teniendo la Fuerza Armada, que hayan salido corriendo, de verdad que fue una imagen que se va a recordar por muchos años. Es tan larga la lucha que ha mantenido el pueblo venezolano. Muy larga. Es de tantos años que a ratos se olvida lo que se ha ido dejando, lo que ha significado. Y el cansancio
ha llegado en otras oportunidades, pero igual se ha renovado la esperanza y las ganas y siempre se levantan. Quiero agradecer a mis invitados, Gaby Arellano, Luis Stefanelli, diputados ante la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias. Rápidamente, vamos a hacer una pausa en el programa y continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 5:34 minutos, hora de la costa este de los Estados Unidos. El gobierno de Argentina le retiró las cartas credenciales a la embajadora de Juan Guaidó en ese país. La Cancillería dio marcha atrás con una decisión que había adoptado la administración de Mauricio Macri y no reconocerá a Elisa Trota Gamus como representante de Venezuela. Solo avalará al actual encargado de negocios de Nicolás Maduro. La pregunta es, ¿intenta enmendar la plana el gobierno de Argentina cuando la primera reacción fue un comunicado donde decía, y quiero leerlo textual: resulta inadmisible para la convivencia del Estado democrático los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional para elegir las nuevas autoridades de la Junta Directiva. Esto decía Argentina el día de ayer, pero hoy retiran las credenciales de la embajadora del gobierno interino. Héctor Chamis nos acompaña como cada martes en la tarde de hoy. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, buenas tardes, un gusto para mí. Igualmente para nosotros tenerte como siempre. ¿Enmienda la plana el gobierno de Fernández? Bueno, sí, da marcha atrás. Cuando fue emitido ese comunicado de la Cancillería, si uno lo lee conjuntamente con el comunicado de la Cancillería de México y el comunicado del gobierno saliente de Uruguay, parecen escritos por la misma persona. O sea, hay ahí una coordinación de política exterior, digamos. Esto en relación a los hechos ocurridos en la Asamblea Nacional. Hoy el gobierno de Argentina da marcha atrás con eso, desde el punto de vista conceptual, da marcha atrás con lo expresado en ese comunicado y vuelve a alinearse con Maduro, con Cabello. Vos decías en un tuit si ha habido un regaño de Cabello, tal vez de La Habana. El gobierno argentino deja clara cuál es su posición en definitiva. Lo de ayer recibió elogios, pero fue un engaño. La posición del gobierno argentino es alinearse con Maduro y con La Habana también en esto. Ya que mencionas el regaño de Diosdado Cabello, lo hacía en su programa con el Mazo Dando, algún fragmento de lo que decía tenemos, escuchemos. Y yo le pido a los chavistas que aquí nadie se desmoralice, y lo digo y asumo mi responsabilidad, porque si el embajador de Argentina dijo una guaidiotez, o el de México, nosotros estamos aquí y no hemos necesitado ni de Argentina, ni de su canciller, ni... Ellos verán qué hacen, qué lugar de la historia, en qué lugar de la historia se acomodan. Y dijo Héctor algo así, porque lo oí también, bueno, Argentina verá dónde se coloca, si con el pueblo o con el imperio, con todas esas cosas que suelen decir. Ajá. Así es. Argentina tiene que renegociar un vencimiento de deuda con el Fondo Monetario. Ciertos aspectos de su política exterior le han generado fricciones con Washington. Lo de Evo Morales, que reside en Buenos Aires, esta posición frente a Venezuela. Y de pronto tuvieron un intento muy tímido de acercarse a posiciones más aceptables en relación a lo de Venezuela, tanto como para congraciarse con Washington, cuyo apoyo necesitan para renegociar con el fondo, pero no duró más que un día. Mejor, así está clara la posición del gobierno de Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo de México, Héctor, ¿cómo lo interpretas? ¿También
tímido pronunciamiento. Así es. Bastante similar a lo de Argentina. No tienen representante diplomático de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Eso no va a haber ninguna noticia por ese lado. Pero sí, México está en una posición supuestamente de no injerencia, pero está alineado con el Ejecutivo en esto. Entonces las dos cosas no pueden ocurrir al mismo tiempo. Si los hechos ocurridos en la Asamblea Nacional el día de ayer merecen repudio, bueno, entonces el autor de aquellos hechos también merece repudio. Pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, Héctor, vayamos a lo que ha ocurrido en Venezuela entre ayer y hoy. Este despliegue absoluto de las fuerzas militares alrededor de la Asamblea, los empujones, el no dejar entrar a Guaidó, a los diputados, una juramentación de la que aún no se tiene ni nombres ni listado, versus otra que fue nominal, a viva voz, 100 votos y hay 167, pues la diferencia está marcada allí. ¿Le salió el tiro por la culata al régimen? Yo creo que sí. Esa es la expresión que lo describe. Al punto que le ha dado nueva energía y ha revitalizado el liderazgo de Juan Guaidó de una manera extraordinaria, porque rápidamente se recompuso un liderazgo que había sufrido algunos empellones, algunas dudas, decisiones no de las más acertadas, es parte de ejercer ese liderazgo tal vez, y ahora de pronto una nueva ola de reconocimiento internacional a Juan Guaidó frente a estos episodios y el voto que finalmente logró, y hoy hubo una sesión donde el presidente y el vicepresidente recién elegidos ejercieron su liderazgo y autoridad. Entonces hubo comunicados del Grupo de Lima, de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, de todos los países que han apoyado a la Asamblea Nacional desde hace ya un año, y el liderazgo de Guaidó, la presidencia interina de Guaidó, y esto lo ha revitalizado. Definitivamente el régimen, en su torpeza, en su obscenidad política, siempre termina haciendo estas cosas porque es lo único que saben hacer, pero veremos ahora cómo sigue esta historia, bueno, esperemos que no se repitan errores cometidos al respecto. Y digo esto, y Dania, con el ánimo de una crítica importante, una crítica necesaria. En el intento de recibir nuevamente a los diputados del oficialismo, del régimen, en la Asamblea Nacional, está la causa de este episodio de ayer. Todos lo sabíamos, algunos lo habíamos dicho. Recibir nuevamente a diputados del oficialismo, mientras que los diputados de la oposición están siendo excluidos, sancionados, destituidos, sí, y demás, sino exiliados o escondidos en embajadas en Caracas, esto apunta a alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la Asamblea. Y claro, efectivamente esa era la intención y casi lo logran. Si no hubieran sido, tal vez lo hubieran logrado si no hubieran sido tan torpes. Fíjate la moraleja de esta historia de ayer. Sí, bueno, creo que la torpeza ha estado sobre la mesa. Es un despliegue de ineptitud que uno a ratos no se puede creer. Pero también creo que del otro lado hay algo que varió, Héctor. He estado escuchando a Guaidó en la rueda de prensa, en lo que ha dicho. Hay un cambio en el lenguaje de Guaidó. ¿Y cómo van a hacer el próximo martes? Pues empujando. ¿Y qué van a hacer? Seguiremos empujando. O sea, hay algo hay un leve viraje, pero está allí. Sí, eso es lo que... Bueno, ese es el aura de Guaidó, que lo tiene, que si al cabo de este año tan duro sigue allí, por algo es, sin ninguna duda. Y ojalá que no se repitan
episodios desafortunados para la democratización de Venezuela, así de simple. Ojalá que la convicción mostrada ayer se muestre de aquí en más y que la comunidad internacional pueda contar con señales claras por parte de la presidencia de Juan Guaidó. Ojalá y así sea. Héctor, me quedan dos temas que no puedo dejar de comentar contigo. Tu columna de la semana pasada, la batalla por Bolivia y la España bolivariana, así la titulaste. En ese momento advertías en tu columna de formarse gobierno con Pablo Iglesias en España, el de Pedro Sánchez, como vicepresidente, una serie de peligros avanzaría sobre la democracia constitucional española. Eso por una parte. Y luego, España con un vicepresidente bolivariano dilatará aún más la democratización de Venezuela. Bueno, muy bien, hoy se consumó y Pablo Iglesias es el vicepresidente de España. Y es una mala noticia para los demócratas de América, para los de España también. Aquí Pedro Sánchez y este PSOE forman gobierno con independentistas, con partidos regionales secesionistas, que ponen en riesgo la integridad regional, la integridad del Estado español, y con Podemos, con el partido de Pablo Iglesias, que rechaza de plano el ordenamiento constitucional de 1978, que es el que rige la democracia española desde entonces. Es así como Pablo Iglesias siempre se refiere al régimen del 78, al cual quiere desmantelar, lo dice explícitamente. Es curioso, este gobierno llega con fuerzas que pretenden eliminar la fuente de legitimidad de este gobierno, que son la existencia del Estado, la unidad del Estado español y la Constitución del 78. Y esto es muy malo porque están establecidos y documentados los nexos entre Pablo Iglesias y su gente y Podemos y el chavismo y el gobierno anterior de Evo Morales y La Habana, y donde ha habido fondos, ha habido recursos financieros provistos. Hay pruebas de cuentas bancarias, hay declaraciones de funcionarios chavistas que dieron cuenta de transferencias de Chávez a Podemos por varios millones de dólares. La posición de Podemos frente a Venezuela y frente a los demócratas de América Latina es conocida. Y esto va a ser un retraso, va a generar una demora en el apoyo que España, por lo demás, siempre le dio a la democratización de Venezuela. Claro, y un punto importante que no se puede obviar, que es que Leopoldo López es huésped en la Embajada de España en Caracas. Así es. Por eso lo digo. A partir de hoy, Leopoldo López es huésped de Pablo Iglesias. Es una paradoja. Pero lo que esto puede significar es que Venezuela sea rehén de Pablo Iglesias. Y eso sería muy negativo. Mucho más que la situación personal de Leopoldo López. Es una coyuntura muy particular. Héctor, Pompeo, el secretario de Estado, Pompeo, en su intervención del día de hoy ha hablado de Almagro, ha dado el respaldo a la candidatura de Almagro para ser reelegido como secretario general de la OEA, le ha hecho un reconocimiento por la lucha de la democracia dentro del continente. No es poca cosa esto, ¿no? Sí, es importante. No es la primera vez, pero siempre es bienvenido. Bueno, Almagro ha estado detrás de democratizar Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba también. Almagro ha hablado sobre Cuba, sobre los derechos humanos en Cuba, sobre las misiones médicas, sobre los disidentes, sobre los encarcelamientos del régimen,
sobre la injerencia del régimen cubano en el resto de la región, lo cual sabemos. No ha habido un secretario general desde hace mucho tiempo que se haga cargo de esos temas, que son temas difíciles. Y bueno, entonces esto tiene una consecuencia, que es que Estados Unidos lo apoye, y no es solo Estados Unidos, y Colombia, y Brasil, y Chile, y Paraguay, y el próximo gobierno de Uruguay, y los demócratas bolivianos que gracias a la observación electoral de la OEA pudieron reformar el sistema electoral, pudieron armar un gobierno de transición y ya tienen fecha de elecciones justas, libres y transparentes, que es el 3 de mayo. Enhorabuena por Bolivia también, entonces. Sí, sí. Héctor, me quedan 1 minuto y medio cerrado, como dice producción. Bolivia. Bolivia y su batalla por la democratización, Bolivia y su enfrentamiento con Evo Morales, que no deja que las cosas tomen su rumbo. Bolivia para el resto del continente, Bolivia hoy, ¿qué significa? ¿Cómo la ves? Significa la oportunidad de sancionar políticamente, sobre todo, tal vez penalmente, pero por sobre todas las cosas políticamente, sancionar a quien se roba una elección, quien intenta robarse una elección, que es que se puede decir es el elemento sagrado de una democracia, el voto. Significa la oportunidad de formar un gobierno de transición para superar esa etapa, lo cual han hecho, tomar las decisiones institucionales necesarias para avanzar en dirección de una plena democratización del país, llamar a elecciones. Han reformado el Tribunal Electoral de una manera admirable, con gente altamente respetada, competente, políticamente neutral, probados demócratas de prestigio y credibilidad internacional, y eso es admirable. Y esas van a ser las autoridades que van a supervisar, convocar, supervisar y administrar el proceso electoral de mayo. Claro. A mí me parece que eso es extraordinario desde el punto de vista de la democracia. Héctor, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar allí en nuestro martes de conversación. Buena tarde. Gracias, Idania, hasta siempre. Última pausa en el programa de hoy. Regreso en breve, en minutos. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal leo sus comentarios y créanme que los leo a diario. Nuestras entrevistas y la señal en vivo de nuestro canal en nuestro portal web www.ntn24.com. Conéctese a la información, conéctese a NTN24. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día, que parece que entra nutrida en este 2020. Buena tarde.